Muy buenos días a todos. Buenos días. Que se oiga, que se escuche, porque si no la gente que va a ver después la grabación, pues este está solo. Este está truchando la reunión. Sí. Acá están los hermanos. No es una multitud, hace mucho frío. Se ve que el frío los ha acobardado a algunos, pero gracias a Dios que estamos aquí en esta mañana. Estamos acá en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Una mañana bien fría, creo que ahora debe de estar haciendo, no sé, menos 5 grados, no sé, 5 grados bajo cero, 4 grados bajo cero, alguna cosa así. Pero acá estamos bien, estamos gracias a Dios. Y hemos estado pensando y hablando en una gente que no tiene tantas comodidades y para la cual los fríos invernales son una carga adicional. Y vemos de qué manera podemos ayudar, como lo hemos hecho tantas veces, particularmente allá en el barrio San José, donde tenemos una obra de extensión. El título de esta prédica es Dios el alfarero. Tiene que ver esto con un texto que se encuentra en Jeremías, en el capítulo 18, que después voy a leer. Jeremías es un hombre que tuvo el llamado profético siendo muy joven, prácticamente un niño. O era un niño o era un adolescente. Porque como él relata en el capítulo 1 del libro, cuando Dios lo llama, él pone por excusa de que es un niño. No, es un niño. Interesante. Algunos autores dicen que era prácticamente que era un niño. Para los judíos se dejaba de ser niño a los 13 años. A los 13 años ya se era un hijo del mandamiento. Ya no era un niño, era un joven, pero ya no era un niño. Ya no estaba bajo el cuidado de su mamá, ya estaba bajo la dirección de su padre. Y tenía la posibilidad de ir a las sinagogas con su padre o al templo. La cuestión es que Jeremías era muy joven y Dios lo llama y dice, no, soy un niño. Dios le da una respuesta muy interesante que nosotros tenemos que ver y tenemos que analizar, por favor. Dios le responde, no digas soy un niño, porque tú irás a donde yo te mande. Extraordinario. Y Jeremías tuvo un ministerio muy duro, 40 años o más de 40 años duró su ministerio. Él vivía muy cerca de Jerusalén y toda su actividad la hizo ahí. Durante los reinados de Josías, Joaquín y Sedequías. Pero fíjense, este Josías fue un rey de la dinastía de los reyes de Judá. Pero Joacim fue puesto por los egipcios, porque en determinado momento los egipcios manejaban las cuestiones ahí en Judá. Y los egipcios lo pusieron, agarraron a uno y lo pusieron ahí. Ese fue Joacim. Y después, cuando se retiran los egipcios porque son derrotados por los babilonios, el siguiente rey, Sedequías, fue puesto por los babilonios. O sea, de esos reyes impuestos. Todo eso lo vivió Jeremías. Él fue testigo de la caída de Jerusalén. Él fue testigo de los avances de los invasores, sobre todo de los invasores, que fueron tomando ciudades y llevando cautivos, tomando ciudades, hasta que finalmente la capital, Jerusalén, la capital del reino, que era el territorio, la ciudad más defendida, cae. Y él fue testigo de la caída de Jerusalén. Así como algunos otros profetas que ya se habían ido al exilio, se enteraron de la caída y estando afuera en otros territorios como Ezequiel, por ejemplo, se entera de la caída de la capital de Jerusalén. Le toca en un periodo muy complicado reinar, porque a la muerte de Josías, que Josías fue un rey que
entró al reinado a los 8 años y realizó muchas reformas y restauró el culto, hizo muchas cosas muy buenas Josías, pero a la muerte de Josías ya la cosa se desbarrancó totalmente. Y esos reyes puestos por emperadores extranjeros, egipcios por un lado o babilonios por otro, a esos reyes no les interesaba ni la religión, ni el templo, ni las costumbres. O sea que todo se deterioró muy mal. Una cosa muy interesante que nosotros podemos aprender estudiando el Antiguo Testamento, estudiando el libro de los Reyes, estudiando algunos profetas, lo que significa la influencia de los gobernantes sobre el pueblo, hasta el día de hoy. La influencia de los gobernantes sobre la nación es fundamental. Si son los que están reinando, son los que están gobernando. Y este periodo, con esos dos reyes, Joacim y Sedequías, fue un periodo de decadencia moral, espiritual, decadencia. En fin, se mezclaban mucho con el paganismo. Y ahí vivió Jeremías, el profeta llorón, como le dicen muchos, mal llamado. Fue un profeta a quien Dios le daba palabras para hablar y él iba y las decía, no importa, sin importarle el resultado o el castigo que pudiera sufrir, que de hecho lo sufrió. Pero a veces no era suficiente con las palabras. Entonces Dios le ordenó realizar algunos actos simbólicos para llamar la atención de los gobernantes y del pueblo. Hay 4 o 5. Uno de ellos está como señales, la señal del cinto podrido, donde Dios le dice, compra un cinto de lino, un cinturón que usaban los sacerdotes, usaba alguna gente, un cinto de lino que se ponía no a la cintura, sino poco más arriba, sobre los lomos, dice. Y después lo mandó a enterrar el cinto. Después que lo usó un tiempo, que no podía mojarlo, lo mandó a enterrar. Y después de un tiempo, lo mandó a desenterrar el cinto. Y el cinto estaba podrido. Y ese fue un mensaje para el pueblo y para los gobernantes. Tengan cuidado, porque las cosas se pudren. Así se puede podrir un reino. Otra vez lo llevó a la casa del alfarero, pero esto lo voy a comentar y contar a la casa de un alfarero. Dice, anda a la casa del alfarero. De esto voy a predicar. Otra vez, agarrar una vasija, comprarla y llevarla y hablar con la gente. Después que le da el mensaje, rompe la vasija. Una vasija cerámica, no una vasija de terracota, la rompe. Otra vez le dice, hacete un yugo de madera. Usted sabe lo que es el yugo. El yugo, lo más sencillo, es un palo que va sobre el cogote del animal, se ata a los cuernos de los bueyes y a veces se atan 2. Estuve viendo 2 bueyes unidos por ese yugo. Y el yugo se ataba con unas cuerdas fuertes o con cintos o de cuero. Eso se llamaban coyundas. Estuve viendo un videíto hace poco en España. Alguna gente, por tradición, para conservar la tradición, ara con bueyes. Ya está desapareciendo eso, ¿no? Ahora un campito con bueyes y les pone el yugo y las coyundas. Que, miren, de la época que viene esto. Y hace hacer este yugo, que se lo ponga él y después lo lleva y tiene una discusión porque dice, ustedes están bajo un yugo, pero todavía el yugo que van a tener, este yugo es de madera, no importa, porque le quitaron el yugo y lo rompieron. Sí, pero Dios va a hacer yugos de hierro, porque a veces el yugo era de hierro y ese no era posible romperlo, para decir, ustedes están bajo yugo. Y Jeremías tenía esas cosas. Dios le mandaba que la hiciera. Esos actos simbólicos para que el pueblo pudiera ver. Cosa interesante este simbolismo, porque
el Señor Jesús usó expresiones o relatos simbólicos que fueron las famosas parábolas. Eran relatos que él, digamos, inventaba. Y les decía a la gente, y la gente recordaba, pero eso tenía un significado espiritual, un significado profundo. Estos actos de Jeremías tenían ese significado profundo. Y en el capítulo 18 del libro de Jeremías está la señal del alfarero y del barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Tenía que ir a lo del alfarero para que él viera también. ¿Y qué quería decir Dios con esas palabras? Y lo manda a la casa del alfarero. El alfarero trabajaba con barro, ese barro tenía mucha arcilla seguramente, se trabajaba mucho, la arcilla, toda la alfarería era muy importante. Pero muy importante. Por ejemplo, los documentos del rollo se metían en vasijas, en ánforas de barro, y ponían una tapa y se conservaban durante siglos. Y esas vasijas de barro, esas tinajas también, se las cocía y se las cocinaba, cocer con C. Y podían servir para retener líquido, en fin, eran una cosa muy importante. Levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Es decir, le iba a revelar cosas en la casa del alfarero. Estaba el hombre, el artesano, trabajando, con el barro, con la rueda, que se movía con el pie, que había un dispositivo que hacía mover la rueda con el pie. Y ustedes han visto seguramente filmaciones sobre cómo se trabaja en la alfarería. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él había hecho, y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Interesante. A veces se le rompía, estaba girando así, se le caía para un lado, se le rompió, entonces tiraba toda esa argamasa de barro y arcilla, la conformaba y la ponía de nuevo en la rueda que él hacía girar, y la conformó de nuevo, le dio una nueva forma, como él quería que saliera. Interesante que tiró toda la masa, pero sin desperdiciar la masa. Con la misma masa de material, hizo otra vasija. Entonces vino a mí palabra de Jehová, y estaba viendo eso. ¿Cuánto tiempo estuvo? No sabemos, pero estuvo algunos minutos, media hora, 15, no sé cuánto. Mientras el hombre trabajaba, ahí estaba. Y no pasaba nada. Pero después que el alfarero hizo otra vasija con el mismo barro, Dios le habla. Dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Dios le dice a Jeremías: así como el alfarero modela y hay algo que se le echa a perder, así me pasa a mí. Yo soy como el alfarero y el barro es la gente, es el pueblo. Yo quiero darles una buena forma. Yo quiero que tengan utilidad. Y se echa a perder. No desecho la masa,
sino que la tomo y la trabajo de nuevo y la voy trabajando hasta que salga como yo quiero que salga. Entonces dice, así pasa con el pueblo, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir, pero si esos pueblos, habla no solamente de Israel, sino que habla de las naciones, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré a la gente del reino para edificar y para plantar. Edificar y plantar. En el Nuevo Testamento se habla de esto mismo, de diversas maneras, de otra manera, pero este acto, digamos, este proceso del alfarero, que tiene que ver Jeremías para entender que el propósito de Dios no es la destrucción de los pueblos, sino transformarlos, cambiar. Este es un mensaje que está muy fuerte en muchos pasajes del Nuevo Testamento. No con la forma del alfarero. A Jeremías le había sido dado eso para que lo del cinto que se pudre, lo de los yugos, lo de la vasija, lo del alfarero, todo esto. Porque él tenía que ver, tenía que entender. Y la gente tenía que ver y tenía que entender también. En este caso Dios es el alfarero y el material es la gente, es el pueblo, en este caso el pueblo. Pero como la palabra de Dios, la Biblia, tiene distinto alcance o distintos alcances. Por eso es que estas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento nos sirven a nosotros en el día de hoy, porque es palabra de Dios, es palabra eterna. La palabra no perece, no pasa de moda. Aunque hable de algunas cosas y en algún lenguaje que nosotros no entendemos muy bien, porque es un lenguaje muy viejo. Y acá hay una cosa que Dios le quiere hacer entender a Jeremías, pero es que el propósito de Dios es este. Este pueblo es como una vasija que se ha roto, que se ha torcido. No he podido darle forma. Porque a diferencia del barro y de la arcilla, que no tienen voluntad propia, sí las personas. Toda figura, toda comparación, tiene por supuesto sus limitaciones. Eso era claro de ver también en las parábolas de Jesús. Habla de la semilla, muchas cosas. Y tiene por supuesto sus limitaciones. Pero el fondo, el propósito principal es el mismo. Dios es el alfarero y la gente, el pueblo, es la masa que Dios trabaja. Que Dios trabaja. Y que el diablo corrompe, rompe o deforma. O deforma. Por supuesto que si el alfarero está haciendo un jarro, un jarrón, y cualquiera viene y lo tuerce, no puede salir un jarrón torcido, no sé, será otra cosa, pero no un jarrón. Tenía que tener un cuello, tenía que tener una abertura, tenía que tener asas para poder levantar. En fin, tiene que tener cierta forma para que sirva a determinados principios. Si era una jarra para contener líquidos, lo que fuera, vino, lo que fuera, no podía estar agujereada abajo, no podía, en fin. Tiene que tener una forma adecuada. Y Dios es el que da la forma adecuada. Pero a veces el barro se tuerce, se deforma. Y Dios tiene que hacerlo de nuevo. La voluntad de Dios es volverlo a hacer de nuevo. No lo desecha. Fíjese que la imagen no desechó eso. Con ese mismo elemento agarró de nuevo y empezó a trabajar de nuevo. Ese es un símbolo extraordinario de la obra de Dios en nosotros. En estos tiempos. ¿Con quién? Con sus hijos, con los creyentes. Él tiene la paciencia y tiene la disposición para dar una nueva forma. Para decir, esto no anda, esto no funciona, esto no va a andar así, esto salió torcido. Vamos a arrancar de nuevo.
hasta que, como dice, en una instancia hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Va a haber quién va a venir a destruir. Y este es muy fuerte en el mensaje de Jeremías y de otros profetas. Así que ustedes no hacen caso, va a venir otra gente y los va a castigar y los va a destruir. Y Jerusalén va a ser destruida. Por decir que Jerusalén iba a ser destruida, a Jeremías casi lo matan. Y él tuvo que decirlo. Porque era lo que Dios le decía que hablaba. Nosotros a veces nos confundimos pensando que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento no son el mismo Dios. Es como si el Dios del Antiguo Testamento fuera un poco malo y el Dios del Nuevo Testamento. No, no es así. Lo que pasa es que después de venido Cristo, hay una gracia especial que no había antes en el Antiguo Testamento. Y una revelación especial. ¿Qué quiere decir una revelación? No, el pueblo se ha enseñado de otras cosas que en la antigüedad no sabían y no entendían y por ahí no podían entender. Pero ¿por qué leemos estas cosas del Antiguo Testamento? Porque son palabra de Dios. Está escrito en una época muy distinta a la nuestra, en un lenguaje muy diferente a la nuestra, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es penetrante. Este es un texto del cual se ha predicado mucho, porque esa imagen de Dios que amasa, porque quiere sacar algo que sea útil. Algo que corresponde a su diseño, porque el alfarero diseña. Yo voy a hacer esto, voy a hacer un plato, o voy a hacer una ánfora, voy a hacer una jarra, voy a hacer no sé qué, una tinaja. Son dos cosas diferentes, que requieren un diseño diferente porque tienen además un uso específico. Así hace Dios con nosotros, o quiere hacer con nosotros. Porque el propósito de Dios es trabajar la arcilla hasta darle la forma que Él quiere para el propósito que Él tiene. El propósito no lo fija la masa, el propósito lo fija el alfarero. Porque es el alfarero el que ve, esto va a servir para esto, este otro sirve para acá. El alfarero, no el barro, no la arcilla. Entonces dice a través del profeta, este pueblo es como una arcilla rebelde. Dios el alfarero se titula esta prédica. Nosotros somos la arcilla, sus hijos, los creyentes, somos la arcilla. Y nos preguntamos si somos una arcilla rebelde. Y si nos negamos a ser conformados por Dios, que Dios nos dé forma, que Dios nos moldee. Porque solamente cuando Dios nos moldea vamos a servir a su propósito eterno. Si no, vamos a hacer una cosa chueca, que en definitiva no sirve. La capacidad para aceptar el moldeo de Dios, eso tiene que ver con la humildad y con la disposición a que Dios trabaje en la vida. Pues yo creyentes que pasan muchos años en la congregación, a veces hasta se van con el Señor, pero siempre han sido reticentes al trabajo del alfarero. Interesante. Por ser interesante la cuestión, pero no es que sea buena. Reticentes al trabajo del alfarero. Había un viejo coro, un viejo himno, que decía, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. De esos viejos himnos que ya no cantamos. Está diciendo, yo soy el barro. En general, este tipo de barro con arcilla no debía tener piedras, porque las piedras estorbaban el moldeo.
Entonces era arcilla, por ahí arcilla, qué sé yo. En fin, yo nunca he estado en una época se había puesto muy de moda la alfarería. Me acuerdo en los años 70, todo el mundo practicaba alfarería. Todo el mundo. Me acuerdo que tenía un profesor en la universidad que hablaba con otro y decía, sí, pero tengo que ir a alfarería. Él y la esposa, un ingeniero, ¿viste? Joven. Iban a hacer cursos de alfarería. Estaba muy de moda. El hecho cierto es que nosotros no somos los alfareros, sino que nosotros somos el barro. Un barro inteligente, una arcilla inteligente o una arcilla necia. ¿Por qué rechazamos y minimizamos y tenemos poco en cuenta la obra de Dios al moldearnos? ¿Es que acaso nosotros estamos tan convencidos de nuestra propia, qué sé yo, de nuestra propia capacidad, de nuestra propia valía, que no tenemos en cuenta la mano del alfarero? A ver, la mano del alfarero. Y a lo mejor pensamos que somos una vasija muy buena, pero tiene algunos defectos, tiene algunas rajaduras. No sirve para contener aceite. En aquella época, ¿sabes lo que significaba el aceite? Era una cosa muy valiosa. No sirve para el aceite, no sirve. ¿Por qué? Pues está rajada. Y para quien tiene que usarla, a ver, si nosotros tenemos una vasija rajada o una olla, por decir, una olla perforada en la cocina, pero no la usamos, no nos importa mucho. En algún momento compraremos otra, la tiraremos. Pero Dios a nosotros nos quiere usar. Dios no hace una vasija para desecharla. No moldea ni cuece una vasija o una ánfora para desecharla. Él moldea y cuece una vasija, una ánfora, lo que sea, para usarla. El otro profeta, Eliseo, le manda a la viuda y conseguí muchas vasijas. ¿Cuánto? Porque tenía pocas. Conseguí más, pedí prestadas. Eran de estas vasijas de barro, para llenarlas con aceite. Y tenían que funcionar, tenían que andar. No podía ser que el aceite se perdiera. El aceite es la gracia de Dios, si ustedes quieren la unción de Dios, si ustedes quieren el propósito de Dios. Lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere para tu vida. Entonces Dios moldea, trabaja sobre Él moldea. Él no quiere desechar, no quiere desecharnos. Él quiere moldearnos. ¿Saben en qué consiste la sabiduría del creyente? Consiste en que acepta el ser moldeado por Dios. Esa es la sabiduría mayor. Acepto que Dios me moldee. No es tan sencillo. Para muchos resulta muy complicado. Porque ya ha sido preformado. Ya ha sido premoldeado en la niñez, por los padres, por esto, sí. Y a veces ese premoldeo de la niñez, Dios tiene que romper, desechar eso y hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque no sirve. No sirve el propósito de Dios, no sirve para la vida que Dios quiere dar. No sirve. El aceptar el moldeo de Dios es una señal de sabiduría, es una señal de inteligencia espiritual. Aquel que se amoldó a lo que ya está acostumbrado, y bueno, sí, pero yo lo que pasa que tiene que ver con la mente, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la vida toda. Qué hermoso pasaje este. Y después Dios le dice,
si ustedes se arrepienten, si ustedes aceptan, como si dijera, si ustedes aceptan mi moldeo y la nación aceptan que yo los moldee, en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. ¿Qué significa edificar y para plantar? Es muy interesante esto lo que significa. Edificar. Se edifica una casa, se edifica, por supuesto, un edificio, se edifica una familia, se edifica un carácter, se edifica un matrimonio, se edifica... nosotros ya vamos a hablar del edificio para la escuela, pero hay que edificar la escuela, hay que edificar el jardín, hay que edificar el colegio. No estoy hablando de las paredes, y que por supuesto eso hay que hacerlo. Acá estamos constantemente edificando porque Dios quiere edificar, aunque ya terminamos, ya viste, ya está. A veces tenemos que hacer algunos parches, pero esto ya está edificado, ya está hecho hace varios años ya. Pero Dios sigue edificando. No las paredes, no el techo, no el piso. Nos sigue edificando a nosotros. Y plantando. En la semana tuvimos una entrevista con el pastor Darío, un hombre uno de los chicos, vos, profesor tuyo, le hablaste del Señor, entonces el hombre vino, estuvo hablando con nosotros, comenzó a hacer el curso de discipulado, plantamos y edificamos. Está muy interesado el hombre, tiene necesidades espirituales. Y claro, ¿cómo quién? Y como todos. Pues que si no tenemos necesidades espirituales, nos resistimos a ser moldeados por Dios. Pero si nosotros queremos ser moldeados por Dios, porque necesitamos esa mano, ¿viste? La mano de Dios que acomoda, que vuelve a hacer y que... Qué hermoso pasaje, qué hermoso simbolismo y qué necesidad tan imperiosa de permitir que Dios nos moldee. Que a veces a lo mejor estamos tan convencidos que yo no necesito. Es que no te has visto las rajaduras. No te has visto las rajaduras. Sí hace falta que Dios moldee. Y esa es una bendición. Y tanta gente viene a la congregación, o a las congregaciones va, necesitando esto. Yo necesito ver esa mano de Dios en mi vida. Algunos quieren, necesito porque tengo necesidades económicas y no encuentro trabajo. Sí, esa es una... Pero amén de eso, que Dios te da, Dios te concede. Dios lo que quiere es trabajar sobre la propia vida. Sobre la propia vida. Y Dios trabaja. Y va moldeando. Y esa masa que aparentemente ya no servía, estaba deteriorada, Dios la toma de nuevo. Y la va a tomar de nuevo y la va a tomar de nuevo para hacerle moldear. Decir, acá está, esto es lo que yo quiero sacar. Esto es lo que yo quiero hacer. Qué hermoso mensaje, porque es un mensaje de esperanza. Para aquellos que no reniegan o no niegan o se niegan a que Dios los moldee. Pero Él quiere hacer eso. Con nuestra vida, con todos. Damos gracias a Dios porque Él tiene esa insistencia. Como el alfarero que dijo, esto no sirve para nada, lo tiró. No lo tiró. De nuevo, esto sirve, esto sirve, hay que trabajarlo, hay que trabajar. Y salió. Y ahí estaba el profeta. Dice, ¿qué me querrá decir el Señor con esto? Y el Señor le dice, mira, ¿por qué no quieren que yo los moldee? Mi pueblo no quiere que yo haga lo que hizo este alfarero. Porque yo he puesto por título de la prédica Dios el alfarero.
teniendo en cuenta este pasaje. Si entendemos esto, será una bendición para nuestra vida. Que Dios nos resguarde, nos guíe y nos moldee conforme a su gracia y a su propósito. Amén. Amén.